¿Quiénes somos? Bueno, pues somos Advanced Learning Center, una empresa de capacitación y consultoría en sistemas de gestión. Y bueno, podrán ver en nuestra página web y en la academia que tenemos muchos webinars gratuitos que pueden ustedes consultar. Ya están pregrabados, entonces los pueden ver en el momento que ustedes dispongan y pueden bajar su constancia dentro de la academia. También, posteriormente a que esté la grabación, se les hará llegar un correo donde ya pueden consultar el webinar dentro de la academia y poder descargar su constancia. También les ayudamos en cursos públicos y consultorías. También hacemos consultorías en implementación de sistemas de gestión, auditorías de cumplimiento, auditorías para proveedores. Podemos ayudarles en gap análisis y todos los servicios que tengan que ver con consultoría y capacitación en sistemas de gestión. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por asistir a este webinar. Y gracias a ti, Juan Carlos, por invitarnos también a hacer una pequeña presentación de GCRT, que es un organismo de certificación de tercera parte. Estamos acreditados con la IAS, International Accreditation Service de Estados Unidos. Estamos también afiliados, bueno, esta acreditación cuenta con la afiliación de la International Accreditation Forum y todos los certificados con las diferentes normas donde tenemos el ámbito de competencia para poder certificar se emiten con el sello de IAS y de GCRT y tienen un amplio reconocimiento internacional. Además de certificar sistemas de gestión, también contamos con los cursos acreditados para auditor líder, tanto en la norma de ISO 9014, la ISO 20000, la ISO 27, y están básicamente conformadas en diferentes módulos que se pueden ir tomando de manera en la que ustedes vayan requiriendo cierta calificación. Es decir, primero se pueden calificar como auditor interno, auditor líder, perdón, en ISO 9000. Cursan un programa de 4 días, aprueban exitosamente los exámenes y posteriormente, si requieren capacitarse y ser calificados como auditor líder en alguna otra norma que está bajo el esquema de TIPEX, que son 9000, 14, 45, 27001, únicamente tomando 2 días de la norma de referencia, también adquieren el reconocimiento como auditor líder para esas normas. Nuestra competencia, tanto en certificación y certificación, estamos acreditados para servicios de ISO 9001 versión 2015, la ISO 14000, la ISO 45000, que son básicamente las típicas, las más reconocidas. En el ámbito de que nos encontramos hoy, pues prácticamente estas 3 normas, la ISO 20000, la 27, la 22301, junto con las nuevas que se han desarrollado últimamente, pues finalmente van de la mano para poderse certificar con GCRT. Esta es básicamente nuestra acreditación. Es un documento muy importante finalmente para todas las empresas que deseen certificar su sistema de gestión y que sea reconocido de manera internacional, pues debe de contar finalmente con el aval de un organismo acreditador. Nuestro acreditador en este caso pues, es International Accreditation Service. Y bueno, aquí están los datos de contacto. Nos pueden llamar si tienen alguna pregunta relacionada con su sistema de gestión en cuestión de certificación. Hay diferentes procesos que están regulados por la propia ISO y por la International Accreditation Forum para hacer diferentes servicios, ya sea una auditoría inicial, puede hacer una transferencia de certificado cuando ya no quieran permanecer con el mismo organismo de certificación por cualquier motivo, cuando quieran cuando tengan alguna duda en una ampliación de alcance, en adición de sitios, vamos, todo lo relacionado con la certificación, con todo gusto nos pueden llamar. Quedo a sus órdenes. Gracias. Gracias por el tiempo que nos brindan para esta presentación, para conocer un poquito de lo que es la norma ISO 22301 y todo lo que hay alrededor de implementar y gestionar un plan de continuidad de negocio. Para empezar, vamos a empezar con el por qué deberíamos de tener un
un plan de continuidad de negocio y un plan de recuperación para casos de desastre, en el contexto del origen. Y el origen está asociado normalmente a la parte de los eventos disruptivos que pueden suceder en cualquier lugar, en cualquier momento, y que pudieran afectarnos como organización. Para esto vamos a ver dos conceptos importantes que nos dice la norma como tal, y es disrupción. Disrupción lo define la norma como el incidente, bien sea esperado o no, que causa una desviación no planificada, es decir, que no la teníamos considerada en la entrega esperada de productos, servicios de acuerdo con los objetivos de una organización. ¿Sale? Entonces, aquí podríamos diferenciar claramente entre lo que es una disrupción o no, basándonos en este concepto. Una disrupción podría ser, por ejemplo, el hecho de no poder operar nuestro centro de datos o no poder operar en nuestras oficinas corporativas a causa de una inundación, un sismo, falla de energía eléctrica, ¿sí? Son situaciones no planificadas que no esperamos que sucedan y que llegan de manera abrupta, impactando la operación y al servicio que estamos entregando hacia nuestros clientes o nuestros proveedores o a nuestras áreas de negocio. Entonces, claramente, el concepto deja fuera algunas situaciones como, por ejemplo, una migración, ¿no? Si estamos hablando de un proceso de migración, evidentemente, si vamos a migrar nuestros sistemas, debemos de tener todo esto basado en un contexto de control y gestión de cambios, ¿sí? Un proceso claro y adecuado, y además tener ya las medidas correctivas para el caso en que suceda una contingencia asociada a esto. ¿Vale? Eso no sería una contingencia asociada a una disrupción. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto, que es incidente, ¿sale? Un evento que puede ser o podría llevar a una disrupción, pérdida, emergencia o crisis, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, el hecho de que tengamos brechas de seguridad en nuestra infraestructura perimetral, el hecho de que tengamos personal que sea crítico para la operación, que se enferme, ya lo vivimos ahora con la pandemia, se enferme y no tengamos un reemplazo con la capacidad y los conocimientos disponibles, pudiera derivar en una emergencia o una crisis o en pérdidas financieras o económicas para la organización por no poder operar de manera adecuada. Pero hay una delgada línea entre lo que es un incidente y es una disrupción. Entonces, esto me gustaría que quedara muy, 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 muy claro, porque muchas veces hay cierta confusión entre lo que es gestión de incidentes y recuperación o plan de continuidad, ¿sí? Hay organizaciones que tienen muchísimos escenarios de contingencia definidos, inclusive definen escenarios de contingencia con su plan de contingencia para el hecho de la falla de discos duros, fallas de servidores, ¿sí? Hay que definir claramente esa delgada línea y evaluar si es realmente un incidente que voy a poder resolver con otros mecanismos como es el soporte o realmente va a implicar la pérdida de mi operación por un tiempo tal o prolongado que signifique que tengo que activar mi plan de continuidad de negocio, ¿sí? ¿Por qué hay que definirlo claramente? Porque activar un plan de continuidad de negocio tiene un costo, ¿sí? Tiene un costo asociado a, a activar controles o activar centros de datos alternos que, pues, operarlos y generar esta migración, pues, tiene un costo también y puede ser alto. Sin embargo, es proporcionalmente alcanzable contra la posible pérdida de no hacerlo, ¿sale? Entonces, hay ahí debe haber un equilibrio y saber cuando estamos hablando de gestión de incidentes y una disrupción que amerite activar el plan. Eso lo vamos a ver más adelante conforme avancemos con los conceptos.
¿Por qué debemos protegernos ante las disrupciones? La problemática es sobre todo asociada a que estas disrupciones impactan directamente hacia los procesos y hacia la tecnología de la información. Y esto va a implicar pues que no podamos operar de manera adecuada nuestros servicios, ¿sí? No podamos producir productos, no podamos generar negocio, no podamos de alguna forma generar ingresos por un tiempo indeterminado, y esto va a implicar impactos financieros, operacionales y a la competitividad, ¿no? Entonces, ese es básicamente el impacto que tendríamos. Y si a eso le sumamos que estamos en una economía globalizada, es decir, ya no operamos solos, ya no somos un ente aislado en donde solo vemos clientes y proveedores, sino que además colaboramos con distintas organizaciones o a veces somos parte de una cadena productiva o de una cadena de servicios en donde hay colaboración entre distintas organizaciones para proveer servicios y productos finales de calidad. Además, los incidentes y los desastres pueden frenar o paralizar la operación, ¿sí? Ya lo vimos con el tema de los sismos, ¿sí? Hay empresas que dejaron de operar por más de 2 días por daños a la infraestructura, a sus instalaciones, y eso evidentemente implica pérdidas financieras y pérdidas de negocio. Todos los sectores se encuentran expuestos. No hay sector que no se encuentre expuesto. Es decir, esta norma no tiene que ver únicamente con tecnologías de la información. Tiene que ver con cualquier industria, de cualquier orden, de cualquier tema, dado que esto es lo que es gestión de la continuidad de negocio, como su nombre lo indica, está asociado a cualquier organización, empresa o negocio, ¿sí?, que desee mantenerse operando en el momento en que surja una contingencia. Es importante anticiparse a los eventos no deseados y diseñar planes de contingencia. Si nosotros estamos preparados, seguramente no estaremos dejando de operar por mucho tiempo. La intención del plan es precisamente, ¿sí?, mitigar, ¿sí?, los impactos asociados a dejar de operar por un tiempo determinado, ¿sí? Es decir, nos vamos a ir del escenario de no operar por un tiempo indeterminado al escenario de activación del plan para no operar en un tiempo determinado. Si yo digo a las 24 horas estoy totalmente recuperado y operando, pues mi plan debe de satisfacer esa necesidad. Y el marco legal en continua evaluación implica que ya muchas de las regulaciones, ¿sí?, o de las entidades reguladoras en algunos sectores como el financiero, de gobierno y en las TICs, pues no solamente me piden controles operativos, sino también controles sobre la disponibilidad de los servicios, ¿sí? Ya hay lineamientos y regulaciones que implican que cuando vienen a auditarme para ver el nivel de cumplimiento que tengo para operar esas líneas o servicios de negocio, pues tengo que cumplir con garantizar que podré operar en caso de una contingencia. Y bueno, muchas veces nos hemos encontrado casos en que nos dicen, bueno, es que pues que suceda eso es remotamente complejo, no creo que suceda, nunca me va a pasar, y pues tenemos muchos incidentes como ejemplo, ¿no? Y el más reciente, pues la pandemia, ¿no? Nadie esperaba esta pandemia y pues yo conozco, dado que estoy en el medio e implementando este tipo de planes, pues empresas que pudieron operar desde casa, pues prácticamente durante 2 años sin ningún problema, incluso desde la primera semana en que se declaró la contingencia en México, o se declaró ya como pandemia en México oficialmente, pues se fueron a operar, no les tomó más que una semana estar operando ya todos desde casa,
sin ningún problema y sin ningún detrimento en la operación de sus servicios y de su negocio. No así también, pues nos tocó el caso de organizaciones que nos llamaban en ese momento para solicitar, implementar o gestionar la continuidad del negocio, pues lo cual evidentemente es complejo, ¿no? Si ya tiene el establecer un plan de continuidad de negocio no es solo documentarlo, es implementarlo, operarlo, ¿sí? Y implementarlo implica implementar una estrategia. Posiblemente yo dentro de mi infraestructura tecnológica, hablando de los sistemas y las aplicaciones, no tengo ya un centro de datos alterno. Pues implementar el plan de recuperación va a implicar que ponga servidores alternos, ponga un servicio, un centro de datos alterno, para poderme recuperar al momento de la contingencia. Entonces, son empresas que o desaparecieron o el impacto económico que tuvieron asociado a no poder operar en sus instalaciones fue alto. O incluso, ¿sí?, el impacto sobre el personal fue alto. ¿Por qué? Porque al no poder implementar un plan de acción de trabajo en casa, tuvieron que seguir operando de manera limitada, perdiendo negocio, y a su vez tuvieron demasiados contagios, ¿no?, impactando familias, impactando colaboradores. Entonces, esa es la importancia de tener gestión de la continuidad de negocio en la organización. Siempre pasa algo, ¿no? Siempre pasa algo y los riesgos están ahí, las amenazas están ahí y no sabemos cuándo nos van a impactar. Siguiente. Ok. ¿Qué es la continuidad de negocio? Como lo definen las normas y como lo define las mejores prácticas, es un proceso de gestión holístico, es decir, que nunca termina, está asociado al ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act de las normas ISO, que nos permite identificar las amenazas potenciales de una organización y los impactos que pueden causar en las operaciones de negocio si esas amenazas se materializan, ¿sale? Entonces, esa es la primera parte de un BCP y de un DRP. Tener la capacidad de identificar, de acuerdo a dónde me ubico, cuál es mi negocio, cuáles son los servicios que proveo, cuáles son los riesgos que tengo asociados a la propia operación de mi tipo de organización, ¿sí? Poder identificar claramente a qué amenazas estoy expuesto, identificar el nivel de riesgo al que estoy expuesto y entonces estar preparado para que cuando se materialicen pueda tener yo, como lo dice el segundo párrafo, un marco de trabajo, ¿sí?, para construir una organización resistente que tenga la capacidad de responder de manera efectiva y proteger los intereses de mi organización, de mis proveedores, de mis clientes, mi reputación como marca, como empresa, y tener actividades de valor agregado que demuestren que estoy preparado para operar en contingencia, ¿sí?, que voy a poder seguir operando y darle certeza y confianza a mis clientes. Entonces, esto es la continuidad de negocio. A lo largo de los años, pues ha sido un proceso evolutivo de este concepto de continuidad de negocio. En 1995 surgieron normas asociadas a la gestión de las crisis, ¿no? Crisis por incendio, por inundación, etcétera, que nos daban ciertos lineamientos de cómo accionar, la NFPA 1600. Después surge un organismo que se llama DRI, Disaster Recovery Institute, que emite ya una serie de prácticas profesionales en el 97. Esto, a su vez, surge el BCI, Lineamientos o Buenas Prácticas de Continuidad, en el 2003. Surgen otras normas asociadas a manejo de crisis, como es el PAS 56. Y bueno, formalmente en 2006, los British Standards crean
el primer lineamiento con una estructura muy cercana a lo que sería un sistema de gestión, que es el BS 259991. La segunda versión, ¿sí? Ya en sociedad con paz y integrando toda la parte que tiene que ver con recuperación tecnológica, surge en el 2007, ¿sí? Como BS 25992 y la ISO PAS 22399, ¿sí? Y finalmente, digo, para no tomar demasiado tiempo en esto, en el 2012 surge la primera versión de la ISO 22301 o la publicación de la primera versión de la 22301. ¿Sí? Actualmente la 22301 ya ha publicado su versión 2019. Entonces, si se fijan, ha sido una evolución de casi 20 años, ¿sí? O más de 20 años, ya como sistema de gestión. Entonces, son lineamientos ya bastante desarrollados, probados, y en los cuales podemos confiar para alinearnos a ellos en términos de construir nuestro BCP y nuestro DRP. Ahora vamos a ver algunos conceptos generales, ¿sí? Para entrar en materia de lo que es la norma posteriormente. Y el primero es contingencia. Como saben, el estándar se llama ISO 22301-2019, Sistemas de Gestión para la Continuidad del Negocio. Entonces, continuidad del negocio está asociado siempre a una contingencia, como lo comentamos anteriormente. No voy a activar un plan de contingencia o de continuidad del negocio si lo que tengo es un tema o un incidente que puedo resolver con recursos propios de la empresa y que a lo mejor no me impacta en más de 2 o 3 horas el resolver, porque es muy costoso activar un plan, ¿sí? En términos de irse al entorno de contingencia o de recuperación y luego el regreso a casa. Es un proceso que no amerita hacerlo si esto es una incidencia. Entonces, la contingencia es un evento o disrupción no planeado que ocasiona la no disponibilidad de los servicios. Aquí está el concepto de disrupción. ¿Sí? Por un periodo indefinido, es decir, no sé cuánto tiempo me va a tomar recuperarme, ¿sí? Tal que para restablecer el ambiente tecnológico y de operación es necesario utilizar localidades alternas de cómputo, telecomunicaciones y de trabajo. Entonces, si se fijan, es un desastre mayor. Es un desastre cuyo volumen, impacto o posibles pérdidas justifica la activación de un plan. Eso sería una contingencia. Sí. Siguiente. En caso de que ocurra una contingencia, lo que deberíamos preguntarnos es ¿cuáles son los procesos críticos que tendrían mayor impacto en ingreso y costos y qué aplicaciones los soportan? Entonces, empezando por esta pregunta, lo primero que tendrían que hacer dentro de su organización es preguntarse eso, ¿sí? Voltear hacia la dirección y preguntarles, oye, si hay un sismo que dañe el edificio, que dañe mi centro de datos, si hay un tema en el que no podamos operar desde estas oficinas, ¿cuáles son los procesos críticos que tendrían un impacto severo en el ingreso y en el costo y las aplicaciones que lo soportan? Seguramente si no han entrado en el tema de gestión de continuidad del negocio, no van a poder responder esta pregunta. La segunda pregunta sería, ¿cuánto tiempo puede soportar la organización sin los procesos y las aplicaciones críticas? ¿Sí? Volteamos a la dirección y si tenemos una contingencia que no nos deje operar por 3 días, ¿lo podríamos soportar? ¿Sí? Y entonces nos regresamos a la pregunta 1, ¿qué impacto tendría eso en el ingreso, en el costo? Y la tercera sería, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir sin el servicio? Ya no hablamos de cuánto puedo soportar, sino cuánto puedo sobrevivir. ¿Cuál va a ser el punto de no retorno en el que incluso ponga en riesgo el cerrar mi organización de manera definitiva?
¿Vale? Entonces, estas tres preguntas, si las respondemos, vamos a tener la claridad de qué tan necesario es un plan de continuidad de negocio dentro de mi organización. Y les va a dar también una referencia de alto nivel sobre los posibles impactos que tendrían, ¿sí? Contra un costo razonablemente aceptable, pues, de implementar un control de este tipo, como es un sistema de gestión de continuidad de negocio. Entramos ya en materia de los conceptos y el primero es BCP, Business Continuity Plan, por sus siglas en inglés, Plan de Continuidad de Negocio en español. Es aquel que en caso de presentarse una contingencia en cualquier organización y se vean afectadas las operaciones normales, estas puedan seguir ofreciendo sus servicios críticos, tanto a clientes, proveedores, de tal manera que se minimice el impacto y se evite un paro total de las operaciones. Muy clara la definición, ¿no? No, ahora sí que no tiene desperdicio la definición. Es muy clara y nos pone en el contexto clarísimo de esto no es un tema para gestionar incidentes, es un tema para gestionar contingencias. Ahora, el BCP descansa en un análisis de impacto al negocio, o Business Impact Analysis, por sus siglas en inglés, que es el proceso que nos va a permitir identificar dentro de mi organización cuáles son los procesos y las funciones críticas que voy a incluir dentro de mi plan. ¿Qué es lo más crítico? ¿Qué es lo que no debe de dejar de operar? ¿Sí? Y pongo un ejemplo. Un ejemplo claro es si tengo tengo procesos dentro de mi organización que son considerados procesos de negocio. Es decir, son los procesos que le dan sentido a la organización que soy. Mi área de ventas, mi área de operaciones, mi área de compras, mi área de servicio al cliente, ¿sí? Pueden ser procesos importantísimos o críticos porque son los que están ligados directamente al ingreso y la operación de la organización. Pero a su vez tengo áreas transversales que ofrecen servicio o soporte a estos procesos críticos del negocio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ejecutan un análisis de impacto al negocio, van a tener la capacidad de identificar cuáles son los procesos críticos, que son aquellos cuya función es fundamental para la continuidad de la operación, y cuáles son procesos no críticos, que pudiera prescindir de ellos por un tiempo determinado sin que el impacto sea mayor, ¿sí? Y sin minimizar y sin menospreciar a las distintas áreas de negocio, pero hay organizaciones que, por ejemplo, dicen, mi área legal podría dejar de operar una semana, posiblemente, y no pasa nada, ¿no? No así mi área de ventas, no así mi área de cobranza, no así mi área de compras, ¿sí? Entonces, tenemos que dejar claro, ahora, TI es un área de servicio y de soporte, a menos que sean ustedes una compañía TIC o de tecnología y que precisamente su negocio sea proveer servicios tecnológicos. Pero si no es así, casi siempre pues, TI es un área de servicio hacia los procesos de negocio. No quiere decir que no sea crítica, por supuesto que es crítica porque hay procesos de negocio que dependen muchísimo de las aplicaciones. Entonces, el VIA va a ser ese proceso para identificar esas funciones y o procesos cuando estén ausentes que puedan crear peligro para la supervivencia de la institución, además de asegurar que las funciones reciban la prioridad correcta en la planeación de continuidad de negocio. A su vez, dentro de este VIA vamos a identificar los tiempos de tolerancia, que sería cuál es el tiempo máximo en que los procesos y aplicaciones pueden estar fuera de servicio sin que se afecte la operación de la organización. ¿Cuánto puedo tolerar al momento de la contingencia? Y ese tiempo de tolerancia va a determinar qué tipo de estrategia debo de seguir para recuperarme antes de que ese tiempo, ¿sí?, tenga impactos considerables a mi organización. Los periodos críticos es aquellos periodos donde la operación normal se incrementa de acuerdo a una fecha temprana o temporada especificada.
Todo esto lo vamos a identificar en el VIA y tendremos la capacidad también de proceso a proceso identificar esos periodos críticos. Un ejemplo es en los procesos asociados al área de recursos humanos, por ejemplo, pues tengo periodos críticos como son las quincenas, ¿no? Ese periodo entre el día 13 y el día 15 es crítico para el proceso de nómina, ¿no? Lo mismo del día 28 al día 30, ¿sí? Todos los procesos tienen periodos críticos, ¿no? Si habláramos de una empresa financiera, por ejemplo, que emite medios de pago como tarjetas de débito o crédito, pues los periodos críticos son los fines de semana, ¿no? Cuando la gente hace más uso de sus plásticos, ¿no? Para pagar sus productos o servicios y pues no podemos dejarlos sin el servicio durante ese periodo. Tendríamos pérdidas considerables y impactos a la reputación importantes. Siguiente. ¿Qué es un plan de recuperación para casos de desastre o DRP? Siglas en inglés, de Disaster Recovery Plan. Es un plan orientado y enfocado a recuperar los servicios de tecnología de información y la operación de las aplicaciones críticas en el menor tiempo posible, ¿sí? Y para esto hay también un análisis de impacto aplicativo. Debo aclarar que este análisis de impacto aplicativo o a las aplicaciones es un concepto antiguo, ya no muy común en la actualidad. De hecho, si ustedes buscan en la norma ISO 22301, ya no existe este concepto, ¿sí? Pero los que estamos en la práctica no nos gusta dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque si bien la norma te dice lo que construyes es un BCP, identificas los procesos críticos y una vez que identificas esos procesos críticos, haces una asociación hacia las aplicaciones que son importantes o que están asociadas a esos procesos críticos y en función de eso ya identificas qué aplicaciones son críticas y determinas la estrategia de recuperación de esas aplicaciones y la tecnología que las soporta. Si bien esto es así, está claro que muchas veces las áreas de negocio que ven el BCP no entienden a cabalidad los temas tecnológicos, ¿sí? Porque pues no tienen las capacidades ni la preparación asociada a eso, ¿sí? Entonces, nos gusta conservar este concepto porque normalmente cuando implementan un BCP dentro de la organización, ¿sí? La unidad de riesgos o algún área enfocada a negocios es la que pone énfasis en la parte de negocio, en la parte de continuidad del negocio. Y se delega al área de TI el diseñar y definir una estrategia de recuperación tecnológica. Aunque la gestionan entidades distintas, pues deben de estar coordinadas y deben de estar alineadas, ¿sí? Entonces, muchas veces TI de manera interna, es útil y es bueno que hagan una IA, ¿sí? En donde determinen el portafolio de aplicaciones críticas y definan toda una lista de requerimientos y una estrategia, ¿sí? Para que cuando activen el BCP, ¿sí? Asociado a un escenario de contingencia por tecnología, por ejemplo, que hackeen nuestros servicios tecnológicos, secuestren discos duros, inhabiliten servidores, nos hagan ataques de denegación del servicio y tengamos servidores no disponibles, ¿sí? Que el impacto sea tecnológico, pues tengamos también un plan muy bien alineado, ¿sí? Con elementos de requerimientos tecnológicos y técnicos, ¿sí? Para poder reaccionar, ¿no? Y lo que nos permite es identificar las aplicaciones críticas. En la práctica, cuando hacemos un BCP y hacemos el VIA, ya va implícito una IA, ¿no? Dentro del proceso. Siguiente. Ok. ¿Qué debo considerar? ¿Sí? Y aquí vamos a ver ahora sí que como dicen los gringos, at a glance, de un vistazo, pues todo lo que implica gestión de la continuidad del negocio, ¿sí?
Siempre esto lo va a detonar un evento que no esperamos, ¿sí? Y debemos de estar preparados para identificarlo oportunamente y emitir una alerta, ¿sí? Una vez que emitimos esa alerta, es decir, que notificamos sobre el evento, y por alerta nos referimos a que puede estar asociada a distintos escenarios, ¿no? Los escenarios más evidentes podría ser un sismo, ¿no? Suena la alerta sísmica, todos vamos afuera del edificio, una inundación, ¿sí? También lleva alertas y es fácil identificarlo, pero pudiera suceder que esto sea asociado a la amenaza de hackeo, que un hacker inhabilite nuestra infraestructura tecnológica y entonces la alerta va a venir de mi área de mesa de servicio o de la parte de gestión de incidentes de seguridad de la información. ¿Sí? Tiene que haber una alerta. Esa alerta va a involucrar un conjunto de información que se le envía a un grupo de personas o a un comité ejecutivo que va a evaluar si ese evento amerita o implicará, ¿sí?, un tiempo tal de pérdida de la operación de negocio que implique la declaración de la contingencia. Entonces, desde ahí ya estoy visualizando todo lo que tengo que construir alrededor de mi BCP. Controles detectivos, ¿sí? Controles, escenarios de contingencia, es decir, que cuando me alerten respecto a un incidente pueda decir, ok, esta incidencia se asocia a este escenario de contingencia. Sí es una contingencia. Un grupo ejecutivo y de especialistas que tenga la capacidad de colectar toda la información necesaria y evaluar la situación y que tenga personal de nivel directivo con la capacidad de tomar la decisión de activo un plan de continuidad, un plan de contingencia. Declarar esa contingencia y posteriormente procedimientos o protocolos para notificarle a toda la organización que se activa y que estaremos en contingencia, ¿sí? Vendrá la activación del BCP que va a implicar que un conjunto de gente, responsables de las unidades de negocio, responsables de TI, responsables de las unidades de negocio o transversales de soporte, comiencen a ejecutar actividades para recuperar su operación con base en una planeación documentada e implementada. Es decir, ya deben de estar preparados con los requerimientos y las capacidades para accionar el plan, ¿sí? Posteriormente vendrá una recuperación y restauración, ¿sí? Comenzaremos a operar en contingencia, ¿sí? Si es necesario recrear ciertos datos, tendremos ya la capacidad de hacerlo vía respaldos, vía registros, etcétera, y operar en contingencia. Operaremos en contingencia dentro de un periodo determinado y una vez que veamos que es posible regresar a operación normal, pues comienza otro proceso de regreso a casa, ¿sí? Entonces, si observamos esta línea del tiempo, todos nuestros planes de continuidad deben de estar orientados aún antes, ¿sí? Antes de la contingencia. Debo de estar preparado para identificar eventos, alertarlos, evaluarlos y declarar una contingencia y evidentemente tener un plan de continuidad de negocio documentado y actualizado. Y ¿sí? Lo siguiente es cómo voy a actuar durante la contingencia, antes, durante la contingencia, cómo voy a operar en contingencia. Y tercero, ¿qué voy a hacer después de la contingencia? ¿Cómo voy a regresar a casa? ¿Cómo voy a regresar respaldos, restaurar información? ¿Cómo voy a regresar al personal a operar en mis instalaciones? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes seguramente lo vivieron ahorita en la pandemia, ¿sí? No regresamos todos a operar en cuanto pusieron el semáforo verde. Normalmente las organizaciones dijeron, vamos a hacer un regreso gradual, ¿sí? Un regreso gradual y escalonado.
Durante una semana viene el 30% del personal, ¿sí? A la siguiente semana viene otro 30%, a la siguiente semana otro 30%, y así vamos a estar durante 2 meses para escalonarlos, y si siguen los contagios, evitar que haya un contagio masivo, ¿no? Entonces voy a rotar al personal y lo voy a escalonar. Y una vez que vimos que los contagios disminuyeron, que esto empezó a normalizarse un poco, bueno, pasé a una segunda fase en donde ya me llevé al 50% o al 60% del personal a operar en las oficinas. No sin antes hacer un regreso ordenado, colocando controles dentro de las instalaciones, ¿no? Acrílicos, divisores entre las mesas, protocolos para garantizar un acceso seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lo debo considerar, y evidentemente para cada escenario que defina de contingencia, debo crear un plan. Habrá planes o estrategias de continuidad que me sirvan para más de un escenario de contingencia, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, lo vamos a comentar un poco a detalle, pero esto es lo que yo debería de considerar. Adelante. Ok. ¿Cómo debo gestionar la continuidad del negocio? Para eso surgió hace algunos años el concepto de Business Continuity Management, pero bueno, ahora ya con las normas ISO, subió varios escalones en cuanto a nivel de madurez, y pues se llama ahora sistemas de gestión para la continuidad del negocio. Y entendiendo el contexto sistema de gestión como todos los sistemas de gestión que maneja la norma ISO. Pero gestionar la continuidad de negocio es la habilidad que podríamos tener para responder de manera administrada y controlada ante una situación de desastre que interrumpa su operación normal, de tal manera que tenga la capacidad de operar los procesos y las funciones críticas de la organización en modo de contingencia. ¿Cuáles son los componentes? Tener un plan de continuidad de negocio para recuperar los procesos y la operación, y un plan de recuperación de desastres para recuperar todos los esquemas de soporte tecnológico que le dan servicio a esta operación de negocio. ¿Cuáles son las fases y etapas del BCM? Es identificar, es decir, hacer un análisis de riesgo, saber cuál es mi situación actual, y a esto me refiero con identificar todas las amenazas, ¿no? Pues yo tengo por ejemplo, yo tengo mis instalaciones en la Ciudad de México, que es altamente sísmica, ¿ok? El sismo es una amenaza de alto nivel o crítica. Yo tengo, además, mis instalaciones están en la colonia Roma de la Ciudad de México, que es un terreno bastante inestable, el subsuelo es complejo y se mueve demasiado en caso de un sismo. Ok, ahí estoy identificando el riesgo. ¿Qué otro riesgo podríamos ver o qué otra amenaza podríamos ver ahí? Bueno, mi centro de datos está en un sótano, ¿sí? Y hay riesgo de inundación. Bueno, al lado de mis instalaciones tengo una gasolinera, ¿no? Donde sirven o despachan gasolina. Tengo que identificar todos esos riesgos asociados. ¿Por qué? Porque también eso me va a apoyar a identificar los escenarios de contingencia que puedo tener de manera más clara. Segundo, tengo que hacer un análisis de impacto al negocio, en donde voy a identificar todos los procesos críticos, los procesos no críticos, lo que ya comentamos, tiempos de recuperación, tiempos objetivos de recuperación, ¿sí? El tema de requerimientos mínimos, ¿sí? Para recuperarme, los registros vitales, cuál es la información más importante que debo de respaldar y tener disponible durante la contingencia para poder operar. Y muchos elementos más como periodos críticos, etcétera, proveedores críticos y demás. Después, ya que hice mi análisis de impacto al negocio, ya tengo todos los elementos para diseñar o confeccionar una estrategia de continuidad.
Es decir, podría yo diseñar 3 escenarios muy básicos, como podría ser no acceso a las instalaciones. ¿Sí? Ese podría ser mi escenario. ¿Por qué no podría yo accesar a las instalaciones? Pues por una huelga o un paro, bloquean las calles, bloquean la puerta de entrada, etcétera. Pandemia, ¿sí? Sismo, el edificio está afectado y no puedo acceder al edificio. ¿Sí? Hay muchos escenarios que los puedo concentrar en un macroescenario, ¿no? Acceso a las instalaciones. Otro escenario, no disponibilidad de las telecomunicaciones, que pudieron verse afectadas porque falló el proveedor del servicio, pudieron verse afectadas por falla de energía eléctrica, ¿sí? Es decir, hay muchos escenarios que podemos concentrar en un solo escenario, un macroescenario. Y la tercera podría ser no disponibilidad de personal crítico, que puede ser por enfermedad, pandemia, accidente, ¿sí? Digo, muchas veces dicen, es que cómo va a pasar que 30 personas críticas en la organización no estén disponibles. Claro que sucede, ¿no? Hemos sabido de casos en los que pues hay un congreso en otro estado o en otro país y trasladamos a 15 directores de la organización en el mismo avión. Hay un riesgo ahí. Si el avión sufre un accidente, vamos a perder a 15 directores clave. Hay organizaciones que dicen, todos los directores se van en un avión distinto para evitar ese riesgo, ¿sí? Entonces, puede suceder y es un escenario de contingencia. Ejecutar sería ya desarrollar un plan e implementarlo. Para el escenario de no acceso a las instalaciones, puedo desarrollar un plan de contingencia en donde la estrategia considere tener un centro de trabajo alterno, ¿sí? En donde tenga equipos de cómputo disponibles en ese centro de trabajo alterno, que pueda desviar los enlaces de la oficina principal al centro de datos alterno o al centro de datos principal, y que ellos puedan acceder a los sistemas, etc. Ahí diseño, con base en la estrategia para cada escenario, diseño el plan para cada escenario. Lo implemento, ¿sí? Muchas veces nos encontramos organizaciones que tienen un plan de continuidad que hace 2 años no actualizan. ¿Qué quiere decir? Que crearon ese documento, crearon su plan de continuidad y se quedó guardado y nadie más lo actualizó, y dada la rotación, pues el nuevo personal ni siquiera conoce cómo lo debe de operar, ¿sí? Entonces, es importante que lo implementemos, y mejor aún si lo hacemos como un sistema de gestión, porque lo adoptamos como un proceso, ¿sí? Más de la organización, con un enfoque de mejora continua. Y finalmente, evaluar continuamente, ¿sí? Que si nuestro plan está vigente y si nuestro plan va a operar. Y aquí se incluye la ejecución de pruebas de continuidad, en donde en un entorno simulado, simulamos una contingencia, ¿sí? Y hacemos una prueba para ver qué tal funciona, identificamos desviaciones, ¿sí? O identificamos deficiencias y le damos mantenimiento a nuestro plan para mantenerlo vigente. ¿Sí? No sabemos en qué momento lo vamos a necesitar o lo vamos a utilizar. Es un documento vivo, es un proceso que debe estar ahí actualizado y listo para operarse en la contingencia. Siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y qué nos aporta? Primero, que podamos identificar y gestionar las amenazas actuales y futuras que impliquen la no disponibilidad de nuestros servicios o de la operación. Segundo, mantener una lista de procesos críticos. Aunque no lo crean, es valiosísimo el ejecutar un guía o un análisis de impacto al negocio, porque incluso los resultados de ese día les van a dar información para otro tipo de controles u otro tipo de iniciativas dentro de la organización.
van a tener ya claridad de cuáles son los procesos críticos y qué tan críticos son en realidad. Entonces, el tener ya esto identificado nos va a permitir también accionar de manera clara y efectiva durante la crisis. Los planes de continuidad, así los tengamos súper bien documentados y bien implementados, son falibles, ¿no? Pueden fallar. Pero si tengo una claridad de cuál es mi negocio y qué es lo crítico, también puedo accionar de manera adecuada durante la contingencia, ¿sí? Para remediar aquello que no está funcionando. Tercero, proteger al personal. Ya lo comentaba yo, hubo organizaciones que tuvieron un alto índice de contagios por no estar preparados, ¿no? Expusieron a su personal con tal de seguir operando. Minimizar el tiempo de interrupción tras cualquier incidencia y mejorar el tiempo de recuperación. No es lo mismo recuperarte sin tener un plan, ¿sí? Con acciones correctivas, que recuperarte con acciones preventivas, estando preparado, ¿sí? No es lo mismo que tu estrategia implique enviar un comunicado a todas las personas y decirles, señores, a partir de mañana todos operamos desde casa, no vienen a la oficina, la gente se va, se hace un login sobre la VPN desde casa, ¿sí? Con su internet casero, y se conecta a los sistemas y sigue operando desde casa. ¿Sí? No es lo mismo eso que decir, híjole, no estoy preparado, pues vámonos a casa y dentro de una semana les doy acceso a su VPN y déjate la configuro y deja poner en orden toda la información que necesitas y ven a la oficina con el riesgo que eso conlleva a llevarte las carpetas, los papeles para que sigas trabajando desde tu casa. Es más, nos tocó ver gente, ¿no? Que fue por su desktop, por su equipo desktop, con el riesgo de llevarlo en el automóvil, que sufriera un daño, un robo, ¿sí? O que incluso no tenían los respaldos necesarios. Entonces, minimizamos el tiempo de interrupción y nos recuperamos más rápido. La parte de resiliencia, ¿sí? Vamos a estar mejor preparados para esos efectos adversos que va a ocasionar la contingencia. Nos va a dar una ventaja competitiva porque es más caro adquirir tecnología, adquirir controles, adquirir o implementar controles. Es más caro hacerlo de urgencia que hacerlo bajo un proceso planeado, evaluado y eficiente en costos. Y finalmente, reputación segura. Vamos a tener mayor confianza en nuestros clientes proveedores para ofertas de licitación. ¿Sí? Seguramente cuando nos piden, si nos dedicamos a entregar servicios, si nos piden un nivel de disponibilidad específico, al momento en que yo le digo, mira, pues yo tengo una certificación ISO 22301, estoy preparado para operar en contingencia, tengo un centro de datos alterno que me permite recuperar las aplicaciones en no más de 2 horas o en 1 hora, ¿sí? Seguramente va a ser un punto extra de evaluación para ellos, ¿no? Un punto para ustedes. Sé que está garantizando el nivel de operación que le estoy pidiendo, el nivel de servicio que le estoy pidiendo. Y finalmente, para algunos casos en los que sea importante, tener cumplimiento regulatorio, ¿sí? En cuanto viene el auditor y le muestro yo mi certificación, pues evidentemente la revisión sobre la gestión de continuidad de negocio va a ser va a pasar a segundo término para ellos, ¿no? Se van a enfocar más en otras cosas. Vamos a entrar de lleno en materia de la norma para conocer un poquito de qué trata la norma ISO 22301 y su enfoque de procesos. Esta está bajo el abanico o la sombrilla de seguridad y resiliencia. En el 2012 estaba en la parte de seguridad de la sociedad. Así se veía, como seguridad de la sociedad. ¿Por qué? Porque tenía un contexto asociado también a la seguridad del personal. Hoy en día ya hablamos de resiliencia, que es un concepto ampliamente aceptado y que se ha puesto de moda. Entonces pasa el abanico, cambia a seguridad y resiliencia.
sistemas de gestión de continuidad de negocio y nos explica los requisitos. Es el primer estándar internacional para la gestión de continuidad de negocio, desarrollado para ayudar a las organizaciones a minimizar el riesgo de un cese de un negocio o actividad ante las eventuales interrupciones. Fue redactada por el Comité Técnico ISO TC 223 y su primer publicación se dio en el año 2012. Ya estamos hoy en la segunda versión del 2019. Esta nos especifica todos los requisitos relativos al establecimiento de gestión de un sistema de gestión de continuidad de negocio que sea eficaz. Y lo más importante es certificable y auditable, ¿no? Lo cual nos da certidumbre de el grado de apoyo que nos puede dar esta norma, ¿sí?, ante nuestros clientes en términos de reputación y de confianza. ¿Cuál es su objetivo? Pues especificar los requisitos para la planificación, establecimiento, implantación, operación, supervisión, revisión, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión documentado. Para aquellos que han manejado sistemas de gestión, pues no son ajenos a todos estos conceptos del ciclo de Deming, ¿no? PDCA. Y segundo, proteger al negocio, ¿no?, contra incidentes disruptivos, así como reducir la probabilidad de ocurrencia de estos y estar preparado para responder y recuperarse de ellos cuando estos se presenten. ¿Cuál es su alcance? ¿Sí? No importa de qué organización se trate, todas tienen que estar preparadas ante una contingencia. No importa su tamaño, su origen, su tipo de operación, su negocio, ¿sí? Es aplicable a cualquier tipo de organización y implica establecer un sistema de gestión de la continuidad de negocio, implantarlo, mantenerlo y mejorarlo, ¿sí? Tener una política de continuidad declarada, ¿sí?, y demostrar que estamos en conformidad con ella. Si es importante para ustedes obtener una certificación, ¿sí?, con un organismo como G-Certi, ¿sí?, para que esté acreditado, y realizar una autodeterminación y autodeclaración de conformidad con esta norma internacional. ¿Sí? Como ya comentamos, está también alineada, como todas las normas ISO, al modelo PDCA, ¿sí?, donde debemos de establecer un proceso de mejora continua a través de identificar a todas las partes interesadas, ¿sí?, implementar todos los requisitos para la continuidad del negocio, ¿sí?, gestionar la continuidad del negocio internamente bajo el proceso de establecer y planear, implementar y operarlo, supervisarlo y revisarlo continuamente, y finalmente darle mantenimiento, ¿sí?, para que mejore continuamente el mismo. ¿Qué compatibilidad tiene con otros sistemas de gestión? Tiene un alineamiento claro con la ISO 27001. ¿Sí? La gestión de la continuidad de negocio no es un tema de seguridad de la información, ¿sí? Es un tema de continuidad de los procesos de negocio, es un tema de operación, es un tema de negocio. De ahí que nosotros no vemos como lo más adecuado que quien lo gestione sea tecnologías de la información. Este está un nivel arriba, está en el negocio. Ellos entienden cuáles son los riesgos y los impactos de no operar el negocio. De ahí entiende los riesgos y los impactos de no operar las tecnologías, ¿sí?, o de no tenerlas disponibles, ¿sí? Y hasta eso en un contexto un poco limitado, ¿no? Entonces, aquí quien nos tiene que apoyar son los dueños de los procesos de negocio. ¿En dónde tiene un alineamiento con la seguridad de la información de la ISO 27001? Pues básicamente con
que dentro de la norma ISO 27001 hay un apartado dentro del anexo técnico que nos habla de la continuidad del negocio. Sin embargo, lo que nos dice este apartado es: debes de tener un plan de continuidad del negocio y un plan de recuperación para casos de desastre, con el objetivo de garantizar la provisión de los servicios y la continuidad de la operación. Y segundo, debes de considerar que todos los elementos de seguridad de la información, y con elementos de seguridad de información nos referimos a todos los controles, ¿sí? Los controles de acceso, los controles perimetrales de seguridad, como son firewalls, IDS, IPS, NAC, antivirus, etcétera. Todos esos elementos de tu seguridad de información estén presentes en el ambiente de contingencia. Es decir, no porque te vayas a operar en contingencia dejes a un lado los controles de seguridad. Ahí está la relación, ¿sí? ISO 27 te dice, debes de tener continuidad de negocio. Y segundo, los controles de seguridad deben de estar considerados en tu ambiente de continuidad. Tiene relación con la ISO 9001 en términos de la gestión de la calidad, ¿sí? Del proceso, y con la ISO 20000 en términos de la provisión de servicios. Recuerden, esto es continuidad de negocio y involucra el tema de considerar todos los controles que nos permiten ofrecer y entregar un servicio. No porque esté en contingencia quiere decir que voy a dejar de atender incidencias de mesa de servicio, incidencias de seguridad, ¿sí? También tengo que considerar que esos procesos de soporte deben de estar considerados en mi gestión de la continuidad. Facilitar la consistencia necesaria y permitir la sinergia en la implantación y operación del sistema de gestión. Y finalmente nos va a permitir a las organizaciones alinearnos e integrarnos con el sistema de gestión, con los requisitos de los sistemas de gestión relacionados, ¿sí? No tenemos ningún problema, dada la estructura que tiene la norma 22301, en integrarla, ¿sí? Dentro de sistemas de gestión integrados. ¿Cuál es la estructura de la norma? ¿Sí? Se encuentra dividida en 10 capítulos, siendo los 4 primeros, como los de todas las normas ISO, introducción, alcance, referencias normativas y términos y definiciones. Los siguientes 7 capítulos están ordenados de manera muy similar a los que tenemos en la ISO 27001, que es la definición de un contexto de la organización, una etapa de liderazgo en donde definimos los diferentes elementos asociados a las directrices y cómo vamos a gestionar la continuidad del negocio, planificación, apoyo, ¿sí? O esquemas de soporte, como lo nombra la 27001, la parte del funcionamiento, que sería ya la estructura tal cual como va a estar operando el plan de continuidad, la evaluación del desempeño y la mejora continua, el número 10, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos más adelante. ¿Cuáles son los requerimientos particulares de la norma? ¿Sí? Si deseamos implementar esta norma, hay una lista de documentación obligatoria, ¿sí? Que nos piden, y es lista de requisitos legales, normativos y de otra índole. Definir claramente el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio. Al igual que las otras normas, puedo definir mi alcance a nivel de servicios y procesos. La especificación de una política de continuidad de negocio, la definición de mis objetivos de continuidad de negocio, demostrar evidencia sobre las competencias del personal, ¿sí? Y aquí todo plan de continuidad de negocio debe establecer diferentes grupos de respuesta a la emergencia.
La anterior, por favor. Registros de comunicación y partes interesadas, análisis de impacto en el negocio, evaluación de riesgos, incluido un perfil de riesgo, estructura de respuesta a incidentes, los planes de continuidad de negocio como tal, los procedimientos de recuperación. Una cosa es que definamos el plan de continuidad que va a definir las macroactividades a ejecutar, pero las actividades en específico tendrán que estar establecidas dentro de procedimientos de recuperación. Resultado de acciones preventivas, resultados de supervisión y medición, ¿sí? Resultados de la auditoría interna, resultados de la revisión por parte de la dirección y resultados de acciones correctivas. ¿Cuáles serían resultados de acciones preventivas? Pues justamente la definición o la ejecución de pruebas, ¿no? Si yo ejecuto pruebas de continuidad o de recuperación 2 veces al año, estoy ejerciendo acciones preventivas para saber que mi plan funciona, que está actualizado, ¿sí? Que va a operar en el momento de la contingencia. ¿Sí? Ahora sí, siguiente. ¿Cuáles son los requerimientos particulares? Como todas las normas, la 22301 es certificable, ¿sí? Y conforme a el proceso de certificación de cualquier norma ISO, sí, el camino habitual es el siguiente. Primero, implementar el sistema de gestión de continuidad de negocio. Segundo, ejecutar una auditoría interna y revisión con la alta dirección, ¿sí? Y selección de la entidad de certificación o registro. Esos serían los 3 elementos que haríamos internamente dentro de la organización. Para, de manera opcional, solicitar una preevaluación, ¿sí? Pasar a la etapa 1, que sería la ejecución de una auditoría. Después a la auditoría de etapa 2, que sería en sitio, ¿sí? Recuerden que casi siempre hacemos una auditoría documental inicial, después una auditoría en sitio, para pasar al seguimiento de la auditoría, ¿sí? Obtener un resultado, ¿sí? Que puede ser certificado, se emite certificado, no se emite certificado, para confirmar el registro, y finalmente las auditorías de vigilancia, ¿no? Normalmente los certificados tienen una vigencia de 3 años y se ejecutan auditorías de vigilancia de manera anualizada. Siguiente. Hablando ya de los requerimientos particulares de la norma, en contexto de la organización, debemos conocer la organización, interesados y necesidades internas y externas, ¿sí? Aquí debemos de documentar todos los servicios y las actividades de la organización, sus funciones, productos, sociedades, cadenas de suministro, partes interesadas e impacto potencial relacionado con que se genere una interrupción. Vínculos entre la política de continuidad de negocio y los objetivos de la organización y otras políticas, ¿sí? Alineándonos al tema o el contexto de riesgos globales dentro de la organización. Debemos de identificar las necesidades y expectativas de partes interesadas relevantes, proveedores, autoridades, terceros. Debemos de alinearnos también con leyes, regulaciones y otros requisitos aplicables a los cuales la organización está suscrita. ¿Sí? Un ejemplo ahí muy claro es, por ejemplo, en entidades financieras. Cuando hablamos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿sí? Recuerdan que vimos dentro del proceso de continuidad de negocio una parte en donde identificamos el evento, alertamos y evaluamos. Bueno, todas las entidades financieras tienen, por ejemplo, que adherir un componente que les pide la regulación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y es que en ese proceso de alerta no es solamente alertar a la organización que nos vamos a operar en contingencia, también debemos de alertar a la autoridad, ¿sí? Y se le debe de alertar incluyendo también el volumen o la estimación de los impactos que tendremos a razón de activar el plan, ¿sí?
es un lineamiento muy específico. Entonces, cuando implementamos nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio, tenemos que considerar todo aquello que nos piden leyes y regulaciones para alinearnos también a ello. Siguiente. Requerimientos particulares, liderazgo, ¿sí? Que sería el elemento 5, y es impulsar que la alta dirección proporcione los recursos necesarios y defina a los responsables para implementar y mantener el gobierno de continuidad de negocio efectivo. Para esto, debo asegurarme que el sistema de gestión es compatible con la dirección estratégica de la organización. Debo integrar todos los requisitos del sistema de gestión a los procesos de negocio. Debo proveer los recursos necesarios, ¿sí? Presupuestarlos. Comunicar la importancia a toda la organización. Asegurarme que el sistema de gestión va a alcanzar los resultados esperados. Asegurar que todas las responsabilidades y autoridades para las funciones relevantes se asignen. Asegurar que los objetivos y planes del sistema se establecen. Establecer y comunicar una política y dirigir y apoyar la mejora continua. Todo esto tengo que hacer alrededor de liderazgo. En la planificación debo de alinear la política de continuidad de negocio al negocio, establecer el mínimo de productos y servicios aceptables que voy a recuperar. Los objetivos deben ser medibles, los objetivos consideran los requisitos aplicables, es decir, tengo todos los elementos necesarios que me pide mi estrategia de continuidad, pues claros y considerados dentro de un enfoque de implementación y dentro de un presupuesto. Y voy a revisar de manera periódica mi plan para garantizar que está actualizado y que funcione, ¿sí? El punto 7, apoyo, nos dice que nos determina que debo de contar con todos los recursos necesarios para gestionar la continuidad de negocio, que tengo los servicios de soporte necesarios. Si mi estrategia me dice que debo de contratar o debo de establecer un centro de recuperación tecnológica alterna, un centro de datos alterno en donde recuperar mis sistemas, pues garantizar que lo tenemos diseñado, implementado y probado. Que tengo el personal competente, ¿sí? No basta con crear el plan y darles una capacitación. Tengo que estarlos capacitando continuamente e involucrándolos en las pruebas. Que ellos estén listos y preparados para que en el momento en que suceda la contingencia y en la alta dirección o el comité de continuidad de negocio diga, señores, activamos el plan, yo tenga la capacidad de reaccionar de manera oportuna y comenzar a ejecutar las actividades que me corresponden como responsable bajo las actividades que me fueron designadas en el proceso de contingencia o en la acción del plan. También las comunicaciones internas y externas. Debo de crear concientización alrededor de la organización, ¿sí? Ellos deben de estar conscientes que esto es un apoyo para que en la contingencia puedan preocuparse por su seguridad personal y su familia, a la vez que puedan operar sin contratiempos. Y requisitos para la creación, actualización y control de la documentación. Esto es el punto 7. En operación, pues prácticamente, si se fijan, en la operación está el grueso o el corazón de lo que es un BCM, Business Continuity Management, y lo vimos en los pasos previos. Aquí operación nos dice tienes que hacer un análisis de impacto al negocio, donde identifiques tus procesos críticos, las interdependencias entre los procesos críticos, más adelante vamos a ver qué es eso, y los recursos mínimos que debes de tener. Debes evaluar riesgos, identificar los riesgos, amenazas, hacer un análisis y evaluar los impactos para identificar cuáles son los escenarios de contingencia que más pudieran afectarte. Establecer una estrategia de continuidad, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en caso de cada escenario de contingencia? ¿Y qué necesitas para implementarlo? Desarrollar los procedimientos de continuidad, que es documentar ya
el plan, el paso a paso. Ok, el escenario es no acceso a las instalaciones. Ah, bueno, pues el área A le pide al área B esto, notifica, se hace, ejecuta un procedimiento paso a paso con responsables y actividades específicas para recuperar la operación y operar en contingencia. Y finalmente, ejercicios y pruebas. Tienes que ejecutar una revisión de los objetivos alineados con el plan. Tus pruebas tienen que tener cierto nivel de cumplimiento con los objetivos del plan. ¿Sale? El punto 9, evaluación y desempeño, es establecer una revisión permanente y seguimiento del sistema con la finalidad de mejorar su operación. ¿Sí? Se cumplen los objetivos y metas comprometidas. ¿Cuál es el desempeño de los procesos? ¿Hay conformidad con los requisitos de la norma? ¿Sí? Aplicación de evaluaciones de seguimiento continuas, ¿sí? Como pruebas de escritorio o pruebas de campo al plan. Hay auditorías internas, hay revisiones por parte de la dirección, ¿sí? Todo eso es lo que nos define la evaluación al desempeño y lo debemos de cumplir, implementar los controles necesarios. Y finalmente el 10, que es la mejora continua, ¿no? Que es el siguiente slide, en donde prácticamente ahí ya nos solicita mejorar continuamente la eficacia con base a revisiones por parte de la dirección, mediciones y métricas del sistema de gestión, como pueden ser las asociadas o alineadas a las pruebas de continuidad, los indicadores, ¿no? Normalmente lo que hacemos cuando implementamos un sistema de gestión de la continuidad de negocio, vamos a un siguiente nivel de gestión. Cuando tenemos únicamente un BCP, un Business Continuity Plan y un DRP de manera aislada, no como un sistema de gestión, definimos que lo vamos a actualizar en el mes de, hacemos un plan anualizado y definimos que lo vamos a actualizar en abril o en mayo, que vamos a capacitar en junio y que vamos a ejecutar la prueba en septiembre y en agosto. Y ahí se queda, ¿no? Es el esfuerzo que hacemos. Cuando estamos hablando ya de un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿sí? Tenemos que definir indicadores acerca de que el personal esté preparado, acerca de que la ejecución de las pruebas arrojen resultados, acerca de que se ejecuten las acciones correctivas, acerca de que si hay rotación de personal, se dé una capacitación al momento que llegue el nuevo personal. Es decir, lo hacemos ya de una manera manejada como si fuera un proceso más dentro de la organización, en donde participan diferentes responsables a diferentes niveles para mantener el plan actualizado, ¿sí? Actualizar las listas de proveedores críticos, actualizar las listas de personal crítico, actualizar el árbol de llamadas, ¿sí? Que define cómo voy a localizar a los responsables de operar en contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como parte, como una de los temas más importantes sobre la gestión de la continuidad del negocio y es, digamos, el punto de partida para implementar gestión de la continuidad del negocio es el día, el análisis de impacto al negocio. Vamos a platicar un poquito de lo que es análisis de impacto al negocio. Ya existe una norma de referencia dentro de las normas ISO, que es la ISO 22317. Esta nos da los requisitos para la ejecución de análisis de impacto al negocio, alineado a la gestión de la continuidad del negocio. Siguiente. El objetivo del BIA es recopilar y analizar información de los diferentes procesos de negocio y aplicaciones críticas para determinar los impactos que causen a la organización en caso de que una contingencia les afectara y no fuera posible proporcionar el servicio normal en ciertos periodos. ¿Qué implica? Primero, priorizar las aplicaciones o los procesos de negocio soportados por las aplicaciones.
Identificar el impacto que tendrían a la operación del negocio. 3, identificar el software y hardware mínimo requerido para soportarlos. Identificar la dependencia entre las aplicaciones y procesos de recuperación. Identificar los periodos críticos, que es lo que ya habíamos mencionado. Algunos procesos o aplicaciones, sus periodos críticos se dan sábado, domingo, o la primera y última semana del mes, o en ciertos meses del año, ¿sí? Siempre hay periodos críticos o incluso horarios críticos. Las áreas funcionales críticas para la organización diaria de la organización deben ser identificadas y los procesos de negocio críticos de esas áreas que soportan la continuidad de sus operaciones y finalmente identificar el impacto a la operación del negocio si alguna de esas áreas no estuviera disponibles para proporcionar el servicio normal. Siguiente. ¿Cuáles son los resultados de este análisis vía que nos permiten definir la estrategia? Son dos que son muy importantes, que es el RTO, Recovery Time Objective, o tiempo de recuperación objetivo, y el RPO, Recovery Point Objective, o tiempo o punto de recuperación objetivo. ¿Cuál es la diferencia? El RTO expresa el tiempo durante el cual una organización puede tolerar la falta de funcionamiento de sus aplicaciones o procesos, y la caída del nivel de servicio asociada sin afectar la continuidad del negocio. ¿Sí? Y el RPO es el volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización considera tolerable. Las transacciones en cuanto a tiempo están dispuestos a perder y a tener que reintroducir en el sistema. ¿Sale? Entonces el RTO tiene que ver con el tiempo que puedo tolerar sin servicio y el RPO con el volumen de información que estoy que puedo tolerar perder y reconstruir, ¿sí? Siguiente. En esta etapa, ¿sí? Del vía, vamos a identificar justamente ese RPO y ese RTO. Si vemos la gráfica, ese rayo de color rojo significa el momento de la interrupción, ¿vale? Si el momento de la interrupción yo tengo bien identificado mi RPO, es decir, que diga, estoy dispuesto o puedo reconstruir la información de al menos 24 horas, un día. Entonces, el RPO me va a dar la pauta para determinar que los respaldos los haré al menos cada 24 horas. ¿Sí? O que voy a replicar a mi centro alterno de datos la información cada 24 horas. Si soy una entidad financiera, normalmente estos RPOs son de minutos, máximo una hora, ¿no? Y lo veo lejos, ¿no? Casi siempre son minutos. Entonces, voy a solicitar que mi estrategia de backup sea una replicación síncrona. Es decir, lo que se registra en mi centro de datos principal se registra de manera síncrona en mi centro de datos alterno, en línea. De tal manera que al momento de la contingencia, si yo defino que empiezo a operar con mi centro de datos alterno, prácticamente voy a tener la misma información del otro lado. ¿Sí? Si acaso voy a perder ahí segundos de transacciones que puedo reconstruir de alguna forma. Y la parte del RTO es básicamente que el negocio me diga, oye, pues yo proceso de ventas, puedo estar sin operar, sin que me impacte realmente a nivel financiero, operativo o reputacional, 4 horas. Ok, voy a fijar mi RTO en 4 horas, ¿sí? Y entonces voy a definir mi estrategia de operación de tal manera que ese proceso esté rehabilitado y operando en no más de 4 horas, ¿sí? Incluso hablando de que si la contingencia es una no disponibilidad del edificio, pues en los tiempos de traslado, en donde esté mi oficina, etcétera, allá los voy a trasladar. Debo de considerarlo dentro de mi estrategia esos tiempos de traslado y que empiecen a operar en esas 4 horas. El impacto, los impactos que tendría la organización de no contar con alguno de sus procesos de aplicaciones,
En este proceso hacemos una evaluación de impactos en el vía proceso a proceso, a nivel operacional, daño potencial en términos de carga de trabajo, legales, regulatorios o normativos, ¿sí? Como pueden ser penalizaciones o multas. Imagen puede ser hacia nuestros clientes o hacia accionistas o personal interno. Y económico, ¿no? Monetarios o financieros. Define una escala de evaluación que puede ser cuantitativa o cualitativa. En este caso el ejemplo es cualitativa, crítico, alto, medio, bajo, nulo. Y proceso a proceso voy a estar evaluando el nivel de impacto a través del tiempo, ¿sí? Se fijaron en la gráfica del RTO, segundos, minutos, horas, días. Entonces voy a ir identificando ahí a los X segundos, 60 segundos, el impacto es nulo. Minutos, nulo. Horas, ya voy abajo. Y así sucesivamente. En el punto en que identifique un impacto alto o un impacto crítico, según el apetito de riesgo que defina la organización, ahí voy a fijar mi RTO y tengo que recuperarme un punto antes, ¿no? Cuando esté en medio. Ese va a ser mi punto objetivo de recuperación, el tiempo objetivo de recuperación. ¿Por qué decimos esto? Así se comporta una gráfica de una disrupción o una contingencia, ¿sí? El eje de las X, de la Y, es impacto costo de la interrupción y el eje de la X, duración de la interrupción. Entre más dure la interrupción de negocio, el impacto va a llegar a un punto en que se exponencializa, ¿sí? Aquí está definido el tiempo total de la bancarrota, lo identifico, y el tiempo en que la pérdida es del valor total del negocio, ¿sí? Entonces, si se fijan en la gráfica, yo tendría que estar considerando que mi RTO es básicamente ese primer punto en donde la gráfica empieza a despegar o se empieza a volver exponencial, ¿sí? Justamente ahí debería de estar identificando que mi proceso se vuelve crítico a nivel de la interrupción y no podría tolerar más que ese tiempo. Exactamente, justo ahí. Gracias, Juan Carlos. Entonces, aquí en continuidad del negocio, la criticidad está basada en el tiempo de recuperación. Entonces, voy a diseñar una tablita en donde tenga justamente la lista de procesos de negocio que evalué a través de talleres, entrevistas, cuestionarios, análisis de información, y defina mi RTO, que el negocio defina su RTO y su RPO, lo valide, lo firme y diga, estoy conforme con esos RTOs y RPOs, y lo priorice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los procesos, por ejemplo, en este caso, el proceso 1 dice que en operación normal puede tolerar hasta 24 horas. En periodo crítico, estamos hablando de 3 horas nada más. El proceso 2 dice normal 12 horas, crítico 2 horas. Entonces, si hacemos una priorización, el primero que tendría que recuperar en este caso es el proceso 2 y el segundo en la lista de recuperación sería el proceso 1. Y así sucesivamente debo de priorizar para que en mi estrategia le dé prioridad a todos aquellos que debo recuperar durante las primeras horas y así sucesivamente. ¿Qué me va a permitir esto? Hacer mi estrategia de continuidad eficiente en costos, ¿sí? Después vendría el nivel de importancia con respecto a los impactos, ¿sí? Impacto a la imagen, impacto legal, impacto operativo, impacto económico, para definir qué tan crítico es el proceso. Y entonces, en función al RTO y al RPO y la combinación con la criticidad del proceso, pues puedo priorizarlos para obtener desde la lista del más crítico al menos crítico. Siguiente. A su vez, debo de identificar interdependencias. En función a que un proceso no sea tan crítico como otro,
no significa que no se vuelva crítico por la interdependencia con otro proceso. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos dado al caso en que en algunas organizaciones un proceso resulta no ser crítico, pero al validar las interdependencias que tiene con otros procesos o aplicaciones, resulta que tiene una alta interdependencia de un proceso crítico, o ese proceso crítico depende en gran medida de ese proceso no crítico. Dado eso, ese no crítico se vuelve crítico por tema de interdependencia, ¿no? Y modelamos nuestras interdependencias, ¿no? Tanto a nivel de procesos como a nivel de aplicaciones. ¿Sí? Un proceso puede depender de varias aplicaciones y a su vez debemos de considerar elementos adicionales que identificamos dentro de este proceso, que es identificar al personal crítico, que serían los responsables de los procesos, los responsables de las aplicaciones, los usuarios directos y los usuarios críticos. Los recursos mínimos, como pudieran ser escritorios, sillas, teléfonos, servidores, impresoras, hojas de papel, todo aquello que voy a necesitar para operar durante la contingencia, dependiendo del escenario. Si el escenario, por ejemplo, es no disponibilidad de la infraestructura tecnológica, pero sí tengo mis oficinas corporativas disponibles para operar, pues seguramente los requerimientos serán más de tecnología, no así como para los usuarios de negocio o usuarios directos o usuarios críticos, ¿no? Entonces, pero debo tenerlo considerado para los distintos escenarios. Registros vitales es todo lo que tiene que ver con información relevante para operar en contingencia. Los respaldos de la operación, pero no solamente eso, muchas veces nos encontramos que nos dicen, no, toda la información que ellos necesitan la tengo en una carpeta que subimos a OneDrive y se respalda, ¿sí? Pero muchas veces no hemos cuantificado de manera adecuada qué información necesitan los usuarios de negocio para operar. O sea, no solamente la información de registro sobre los procesos de negocio. A veces ellos necesitan ciertos manuales, ciertos instructivos o llevan ciertas agendas en aplicaciones distintas o tienen reportes que solo cuentan con ellos impresos o en Excel, papelería, entre muchos otros. Entonces, dentro del BIA se tiene que hacer un levantamiento de los registros vitales que necesitan los usuarios de negocio para operar en contingencia y tener un respaldo bajo diferentes mecanismos. Todos estos elementos en su conjunto, el tener el RTO, el tener priorizados los procesos críticos, el tener claridad sobre los requerimientos mínimos, registros vitales y el personal, nos van a permitir diseñar la mejor estrategia para cada escenario de continuidad, ¿sí? Y finalmente el BIA, pues lo que expresa es esto, ¿no? El nivel de criticidad de cada proceso en función a una temporalidad o disrupción, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de tener un sistema de gestión de continuidad de negocio? Pues que van a tener documentación, políticas, procedimientos conforme a criterios, estructura y metodología con reconocimiento internacional, proporciona un marco de continuidad de negocio como soporte fundamental para el gobierno corporativo, compromiso con la continuidad de negocio existente en todos los niveles de la organización, aporta una diferenciación en el mercado debido a la influencia positiva en la imagen corporativa, prestigio y actitud proactiva, demuestra credibilidad y confianza, satisfacción y confianza en las partes interesadas, socios, ciudadanos y clientes, y reduce la responsabilidad con el riesgo y demuestra debida diligencia. ¿Debo capacitarme en ISO 22301? Nosotros decimos que sí, porque la norma sufrió una actualización en el 2019 y aun cuando no tiene demasiados cambios, sí implica integrar a toda la organización considerando que las disrupciones le pueden afectar a todo el negocio.
Y al tener una actualización de esta norma, pues obviamente quienes ya tengan una certificación o estén en el proceso de, pues habrá un tiempo de transición hacia la nueva versión, que pues prácticamente ya está caducando. Nosotros, como ALC y GCERTI, podemos apoyarlos desde la revisión de la política, revisión y actualización de la metodología de tratamiento de los riesgos asociados a la continuidad de negocio, realizar análisis de brecha y evaluaciones de gap para ver qué tan en cumplimiento están y actualizar sus planes de continuidad de negocio, así como el proceso de certificación. Muy bien, aquí voy a lanzar una pregunta. A ver si nos pueden ayudar a contestar, si es que les interesa en este año recibir información, así es, recibir información de las normas y de los cursos sobre nuestros servicios, tanto como los de GCERTI como los de ALC. ¿Nos pueden ayudar a contestar, por favor? Que es importante, estamos por finalizar nuestro webinar. Entonces, bueno, pues esperemos que haya sido de interés. Este solamente es un breve resumen, porque bueno, pues una norma de este tipo se necesita un curso amplio para poder abarcar todos los temas tan interesantes que nos compartió hoy José Luis. Es muy difícil hacerlo en 2 horas, pero esperemos que hayan sido pues importantes los tips y en la enseñanza que nos brindó José Luis. No sé si tengan alguna pregunta también para que pueda José Luis responderlas en este momento. Si tienen alguna duda, bueno, escriban aquí en el chat, estamos pendientes de responderla. Esta es la liga donde está nuestro curso, bueno, webinar gratuito el día de hoy. Pueden entrar más tarde a ver nuevamente la grabación y descargar la presentación, también descargar su certificado. No olviden darle de completar a cada uno de las etapas del webinar dentro de la academia para que puedan recibir su constancia vía electrónica. No sé si tengan alguna pregunta para José Luis o para GCERTI o de ALC. Si no, bueno, pues recordarles también que tenemos nuestros próximos cursos de auditor interno, de interpretación e implementación de esta norma en junio del 20 al 23. Auditor líder certificado a través de nuestro socio de negocios que es GCERTI y también de interpretación e implementación de 27,000. No sé si tengan alguna pregunta que quieran realizar a través del chat. Estamos en el momento para poder recibir sus comentarios. No tenemos ningún comentario, ninguna pregunta, todo quedó resuelto. Bueno, excelente, creo que estuvo excelente, José Luis. No sé si tengas algo más que agregar. Pues no sé si les vamos a dejar una pregunta. Sí. Bueno, en esta ocasión no. Okay. Creo que pues nada más saber si les interesa seguir recibiendo esta información, pues no dejen de seguirnos en nuestra página web, en redes sociales, para que puedan recibir la información de nuestros webinars. Agradezco a José Luis y a Víctor por haber estado en la presentación. Muchas gracias, amigo. Te agradezco, como siempre, muy interesante todo lo que nos compartes. Gracias, buenas tardes.